la pantalla. O sea, ustedes tienen que, además de compartir pantalla, porque tienen su presentación, ustedes tienen que verse, así que tienen que estar arreglados de manera, bueno, semiformal, está vestido de una forma, van a hacer su presentación, no tienen que ponerse saco los varones ni la muchacha vestirse de gala, sino de una manera sencilla, pero bien vestidito, van entonces porque les quiero ver las caras y cómo se manejan cuando están hablando. Entonces no es que no van a poner la cámara, el vídeo lo tienen que poner, activar. Cada uno de los integrantes del grupo, a medida que los grupos vayan presentando. También, acuérdense que yo les he dado la opción de retirar el curso antes de hacer el semestral. Después de hacer el semestral no se puede retirar, ya no tienen esa opción porque hay que ser serio. Porque imagínense, no le pongo nota si sale mal, es antiético. Así que ya después que hacen el semestral, pero no abusen de eso. Adivinen que hoy me llamó, ella, ella es del Departamento de Química Física, la profesora María Pino, ella fue alumna mía, y me llamó consternada porque todo el grupo, ella está dando Química Física en la regional de Coclé, al grupo de docencia, y adivinen qué hicieron los estudiantes, todos se retiraron. Claro que ellos no son como ustedes un grupo numeroso, es un grupo de 5 estudiantes y la pobre se quedó sin estudiantes. Entonces, ustedes tienen que estudiar. Acuérdense que yo se lo he dicho, son tiempos difíciles, pero estudiar, uno puede estudiar en casa. Hay mucha información en internet donde ustedes pueden buscar explicaciones extra ponen el tema en YouTube, muchas personas cuelgan. Bueno, sí, a veces hay que tener mucho cuidado con eso porque acuérdense que muchas personas que cuelgan esos videos no son especialistas. Entonces, muchas cosas no se ajustan a lo correcto. Así que hay que tener mucho cuidado con los contenidos que uno tiene acceso por internet. Así que con eso, pero hoy mucho, pero ¿qué pasa? Ustedes vienen con un mal de la secundaria, que en muchos colegios, en estas disciplinas científicas, no, los profesores no hacen nada, no hacen su trabajo. Ellos quieren aumento, 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 pero no trabajan. Inventan reuniones. Acuérdense que yo también fui profesor de secundaria y yo era un lío para dar clase porque los profesores se inventaban reuniones y que no sea tonto, vámonos a la reunión, no de clase. ¿A qué va a dar clase? Si el Ministerio de Educación no quiere tener fracaso, no le dé nada y al final ponele todo una nota de paz. Todo eso yo lo viví. Así que no me echan cuento. Entonces ustedes vienen con ese mal. No es que sea todo generalizado, pero la mayor parte de las personas que están dedicadas hoy en día al profesorado de educación media no dan clase. Lamentablemente el sistema está así. El sistema, todos quieren ser profesor por la estabilidad laboral. Miren ahora que se quiere sacar un proyecto, claro, que eso es bastante, los profesores que salen mal en la evaluación 2 años, entonces estarían por fuera del sistema. Bueno, eso es bastante cuidadoso porque ya siempre se lo he dicho. ¿Quién va a evaluar ahí? Si evalúa a alguien que es objetivo, que vea las clases y esto, pero a veces la subjetividad, como yo se los he dicho a ustedes a veces cuando evalúan al profesor no lo hacen objetivamente, lo hacen completamente de manera subjetiva. Y yo se lo dije, si nosotros también lo evaluamos a ustedes de manera subjetiva, imagínense cómo sería esto. Ay, ese muchachito no me cae bien. Bueno, yo ni los conozco a ustedes mucho, pero cuando es presencial, mire, ese muchachito me viró la boca. Ay, ay, imagínense cómo fuera la evaluación. Entonces, ustedes pónganse a pensar que eso tiene que ser algo serio, pero no es serio, ¿ah? No es serio, por eso que con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ustedes vienen con ese problema de la secundaria que a ustedes no les costó mucho obtener, o sea, graduarse, porque en realidad no es como, bueno, yo no tengo tantos años, pero en mi tiempo los profesores calificaban muy rigurosamente y si se quedaban, se quedaban y ningún padre de familia iba al colegio. Yo no me acuerdo de ningún compañero que los había que eran malos, que no estudiaban
Y yo nunca vi eso, que un padre de familia insultara a un profesor o les pegara, los golpeara, ¿ah? Pero eso sí es el pan de cada día hoy. Así que ustedes vienen con ese mal de la secundaria, de que la evaluación a veces no es el objetivo, o sea, y a veces el boletín no nos dice nada, porque son notas, lo que se llama en estadísticamente verdadero o falso. A muchos estudiantes que son cuadro de honor y eso, cuando tú vas a ver, son estudiantes que reprueban en la universidad. ¿Por qué? Porque el sistema es tan flexible, claro, que con esos estándares todo el mundo es cuadro de honor. Inclusive con toda esa flexibilidad hay muchos estudiantes que fracasan, porque en la noticia lo escuchamos, tanto fracaso en la secundaria, con todo y eso. Pero los estudiantes que ocupan los primeros puestos, en realidad, en nuestros tiempos, no ocuparían esos puestos. No ocuparían esos puestos si no fueran estudiantes regulares o inclusive con fracaso. Porque el sistema era más riguroso, ¿ah? Era más riguroso, más serio. Entonces vamos a iniciar ya el compartimiento de pantalla. Quería Profesor, decirles, tengo una pregunta. dígame. El horario de mañana exactamente hasta qué hora se extiende, porque la clase termina a las 12:25 y usted dijo que regresáramos a la 1:25 para la charla. De 1:25 Exacto. A hasta la qué hora. prefieran una hora para comer. Puede ser a la 1:40, no 1:25, 1:40, para que coman. Y luego entonces ahí nos quedaríamos. Acuérdense que ya yo les coloqué en el aula virtual lo que eran los problemas. ¿Lo vieron? Sí, sí, profe, pero ¿hasta qué hora nos quedamos? De 1:40 hasta qué hora nos estamos dando clase. Bueno, tampoco podemos quedarnos tanto porque nos cansamos, ¿verdad? Tanto ustedes no es prudente. Puede ser como hasta las 3 o 4 de la tarde. ¿Les parece? ¿Mm? Ah, no sé. No sé cuánto tiempo es el que usted va a tomar para charla. Bueno, ustedes van a hacer su presentación. Sí, mi Eh, grupo sí. lo ideal es que fuesen 3 grupos que hicieran su presentación, porque luego no les va a alcanzar el tiempo y luego no van a decir una presentación de forma, eh, o sea, que no es una presentación mal hecha. Tiene que ser una presentación de calidad, porque ahí ustedes tienen que, ya ustedes tienen la rúbrica, tienen que evidenciar todos esos elementos que se le van a evaluar para obtener su máxima puntuación. Entonces acuérdense que esto, bueno, yo sé de muchos profesores de la universidad, no es mi caso, y ustedes lo han visto, que la mayoría, hay profesores, por ejemplo, en las ciencias sociales, que no dan clases. Todo el semestre los estudiantes dan charlas. Imagínense, hay muchos profesores de historia, de esto de las ciencias sociales, que inclusive de otras áreas, que todo el semestre es charla. Y además de ellos se sientan a escuchar a los estudiantes. Pero en nuestro caso, yo esto lo hago para poderles que ustedes se equilibren un poco en la nota. Estudiantes que no van muy bien en los parciales, se equilibren un poco con la nota esta, que algunos hablan muy bien, se expresan, pero ya yo les dije, tienen que expresarse en términos químicos, términos que profundicen un tema de química inorgánica. No es que van a decir, por ejemplo, el mineral perdón, los minerales donde se encuentra el elemento potasio. No quiero saber nada de eso, porque cualquiera puede buscar esa información por internet. Yo lo que quiero que hablen en términos químicos, ¿ah? Vemos su reactividad química, el tipo de compuestos que dan, explicar en cuanto a su estabilidad, por qué esa estabilidad la encontramos, cuál es el mecanismo de un tipo de reacción que presenta. Eso es lo que yo quiero. Entonces, claro que usted tiene un tiempo, o se le va a evaluar el tiempo. El tiempo es importante. Ya se les dije, cuando van a hacer su presentación de su tesis, todo idealmente deberían de hacer una tesis. Claro que la mayor parte de hoy en día se va por una práctica profesional, pero y luego si van a hacer una maestría o un doctorado, ¿cómo lo van a hacer si no han hecho nunca un trabajo de investigación? Entonces es recomendable que hagan un trabajo de investigación, que hagan una tesis para optar por el título de licenciatura en química. Entonces ahí le van a medir el tiempo. Yo he sido jurado de tesis y ahí se le evalúa el tiempo. Y también he presentado tesis recientemente.
con todo, y le digo que yo estoy en la historia de la Facultad de Ciencias Naturales, Arte y Tecnología, porque fui el primero que sustentó tesis. Antes, en el tiempo de antes, las personas que se graduaban de la Universidad de Panamá no sustentaban, solamente presentaban una tesis que imprimían, inclusive era hecha en máquinas de escribir, porque las computadoras no existían en ese entonces. Entonces se hacía en máquina de escribir y la presentaban de forma impresa al jurado. Y el jurado evaluaba en base al trabajo escrito. Así era antes. ¿Quién fue el primero que sustentó de toda la facultad? Fui yo. En el año 1991. Fui el primero que sustenté de toda la facultad, y en ese entonces fue a mi sustentación el decano. Los decanos no asisten a las sustentaciones, pero como ese era un caso que yo abría lo que era el sistema de sustentación oral, de defensa oral, entonces fue el decano, que era el matemático Julio Vallarino, que luego fue rector de la Universidad de Panamá. Por ahí usted se lo topan, él todavía está trabajando, pero él fue a mi sustentación de tesis. Entonces ustedes tienen que también tener en cuenta ese tiempo, el tiempo, hablar lo justo y lo necesario, tienen que hacer practicar, eso claro, y tienen que todo tener una coherencia, o sea, no es que uno va a hablar una cosa y todo tiene que tener, y eso, para ello ustedes tienen que organizarse, planificarse, porque ustedes ven que en la rúbrica se le va a evaluar esa, la organización por grupo. Yo digo, más fácil es hablar de manera individual, ¿verdad? Ya cuando tú estás en un grupo, acuérdense que el trabajo colaborativo no significa que cada uno va a trabajar de manera separada, sino que todos van a trabajar para alcanzar un único objetivo, que es desarrollar el tema de la química del elemento, del grupo, de los elementos representativos que les toque, ya sea del grupo 1, del grupo 2, etc. ¿Le contesté la pregunta, joven? Sí, y más, no se preocupe. Nada más quería saber a la hora, hasta que Sí. ahora terminamos. Entonces, sí, mañana entonces, ahora, al finalizar, volvemos a puntualizar. Vamos a compartir pantalla. La presentación de hoy es corta. Es corta porque nosotros estamos en contra del tiempo. Entonces, no vamos a agobiarlo con tanta información. Ya todo ven la pantalla, ¿no? ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? ¿Mm? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a iniciar el estudio de los sólidos en química inorgánica. Acuérdense que el estado sólido es un estado de agregación de la materia. Todas las sustancias, ya sean elementos o compuestos, pueden existir en el estado sólido. Pero ¿qué es lo que determina que una sustancia sea sólida? A las condiciones de temperatura y presión. Tenemos ambiental. Por ejemplo, claro, eso depende de cada país, pero en términos generales, bueno, el aluminio es el aluminio aquí y en las condiciones ambientales en España, en Laponia, en la Antártida, etcétera. Entonces, ¿de qué depende que una sustancia se presente en el estado sólido? ¿Quién me lo puede explicar? ¿De qué depende que una sustancia exista en este estado de agregación? Ya se los dije, de las condiciones de presión y temperatura. Esas son dos magnitudes, ¿verdad? Dos funciones de estado que determinan la presión y la temperatura. Acuérdense que ustedes estudiaron, cuando estudiaron el estado líquido, creo en primer año, en química general, lo que eran los diagramas de fase. ¿Quién me explica qué es un diagrama de fase? Porque no se hagan a la idea de que hay ciertas sustancias que existen. O sea, cuando hablamos de un metal, por lo general, los metales existen en el estado sólido, a las condiciones de presión y temperatura ambiental. Pero, por ejemplo, el hierro puede existir en estado gaseoso, en el estado líquido también, pero son condiciones extremas, ¿verdad? Entonces, un diagrama de fase, ¿qué es? Donde podemos visualizar las condiciones de presión y temperatura donde la sustancia va a existir, ya sea
en una fase, como puede ser el estado sólido, el estado líquido o el estado gaseoso, pero también puede esas condiciones de presión y temperatura establecer el equilibrio, ¿verdad?, físico entre dos fases, ya sea el sólido y el líquido, que ¿cómo se le llama esa temperatura? Cuando el estado sólido, cuando la fase sólida y la fase líquida están en equilibrio. Supercrítico. No, porque es el punto de fusión, ¿verdad? La temperatura a la cual están en equilibrio la fase sólida y la fase líquida es el punto de fusión, ¿verdad?, que es una temperatura determinada. Claro que va de la presión atmosférica y la temperatura a la cual están en equilibrio la fase líquida con la gaseosa. ¿Cómo se le llama a esa temperatura? ¿Cómo se le llama la temperatura en la cual la fase sólida, la líquida y la gaseosa están en equilibrio? ¿Cómo se le llama? Temperatura de el punto de ebullición, ¿verdad? Pero yo les pregunto una cosa. Ustedes pueden tener un recipiente de agua en las manos y que ese recipiente esté lleno con agua líquida y que hierva. ¿Ustedes pueden lograr eso? Tener un recipiente de agua en las manos y que esa agua esté ebulliendo. Cuando usted dice que hierve, pues, que hierve, que el agua pasa. ¿Mm? Cuando el agua se somete al vacío. Claro, el agua no, ¿verdad? O sea, acuérdense que por encima del agua que está en un, vamos a decir, si es un matraz, por encima hay atmósfera, ¿verdad? Claro que esos son gases que ustedes no pueden ver, pero ahí tenemos las partículas de los gases que conforman la atmósfera. Si ustedes con una bomba, ¿verdad?, con una bomba, ustedes, una bomba de vacío, hacen vacío, o sea, eliminan esas partículas de aire que están dentro del matraz, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué están haciendo? Están haciendo vacío. Por lo tanto, el agua va a ebullir a una menor o a una mayor temperatura. Menor temperatura. A una menor temperatura. Porque ¿cómo ustedes desde el punto de vista físico definen el punto de ebullición? ¿Cómo ustedes lo definen? Desde el punto de vista físico. ¿Qué es ese punto de ebullición? ¿Es la temperatura? Es cuando la presión interna del recipiente es igual a la presión externa. Claro, es cuando es la temperatura, ¿verdad? Es la temperatura a la cual se iguala la presión interna del sistema, ¿verdad?, el sistema interno, a la presión externa, que es la presión atmosférica. Pero claro, si esa presión externa se hace menor, porque acuérdense que, ¿qué es la presión físicamente? Físicamente, ¿cuáles son las unidades de medida de la presión en el sistema internacional? ¿Cuáles son? ¿Cuál es, perdón? Es una sola. ¿Cuál es la unidad de medida de presión en el sistema internacional? Pascal, ¿verdad? El Pascal. Y claro, el Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Es decir, que la presión es una magnitud física derivada de fuerza por unidad de área o de superficie. Entonces, claro, si tenemos menor cantidad de partículas, claro, el choque de esas partículas contra el recipiente es lo que va a determinar la presión. La presión que va a oponerse, que va a actuar sobre el líquido, que va a oponerse a que las partículas del líquido pasen a la fase gaseosa. Y claro, como ella es menor, entonces esa presión interna tiene que equilibrarse con una presión menor, que se logra a una menor temperatura. Y todo eso ustedes lo estudiaron en la química general. Inclusive, ¿cuál es la ecuación que relaciona la temperatura con la presión de vapor y cuya pendiente es igual al menos el calor molar de vaporización sobre R? ¿Cómo se llama esa ecuación? Esa es la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿se acuerdan? Es una ecuación de Clausius-Clapeyron que es una ecuación logarítmica.
O sea, no es una relación lineal. O sea, a mayor temperatura, ¿cómo es la presión de vapor de un líquido o de un sólido? A mayor temperatura, ¿cómo es la presión? ¿Más alta o más baja? ¿Mm? ¿Cómo es la presión de vapor de un líquido a medida que aumenta la presión? Mayor, ¿verdad? Pero no es una relación directamente proporcional, no es una relación de proporcionalidad, sino una relación exponencial. Entonces, claro, si nosotros queremos linealizar esa relación exponencial, es aplicando los logaritmos. Entonces, todo eso lo estudiar. Entonces, aquí vamos a estudiar es el estado sólido. Y los sólidos en química inorgánica lo podemos clasificar dependiendo del tipo de partícula del cual se compone, ya sea en un sólido iónico, en un sólido de recovalente, un sólido molecular o un sólido metálico. Cada uno de ellos lo forman, tenemos partículas diferentes. Bueno, en el caso del sólido de recovalente y el metálico son átomos, ¿verdad? Son átomos. Pero ya ustedes saben que bueno, ya eso no lo vamos a llegar a dar este semestre, pero el enlace metálico se visualiza, claro, como los metales son conductores, entre las propiedades que tienen los metales es conducir la electricidad y el calor. Pero, claro, que esos electrones, porque los electrones están deslocalizados en toda la estructura metálica. Pero como el metal, un metal es eléctricamente neutro, entonces, si los electrones están deslocalizados en esa estructura de partículas metálicas, para que sea eléctricamente neutro, en realidad los metales no existen como átomos, sino como cationes, ¿verdad? Entonces, ya claro, visualizar el enlace metálico de esa manera tan simplista no se utiliza hoy en día, sino el modelo de bandas que la vamos a dar comenzando el otro semestre, ¿verdad? El otro semestre que es el primer semestre del tercer año de ustedes. Entonces, en el caso del iónico, que ese sí lo vamos a estudiar mañana, entonces las partículas que forman a ese sólido son cationes y aniones. En ese caso, el enlace, las fuerzas del enlace, es un enlace electrostático, o sea que se da entre cargas contrarias y es no direccional. En el caso de el sólido de recovalente, entonces el enlace es un enlace más fuerte que un enlace electrostático, es un enlace covalente, ¿eh? Un enlace covalente, o sea que entre esos átomos existe ese tipo de enlace. Y luego en el enlace molecular, en el tipo de sólido molecular, ya lo forman son moléculas. Ya ustedes saben que la molécula es un agrupamiento de átomos entre sí. Por lo tanto, el tipo de enlace va a ser covalente también. Covalente entre los átomos que forman la molécula del cual se compone el sólido, pero también entre las moléculas va a existir lo que son las llamadas fuerzas de Van der Waals o los puentes de hidrógeno entre las moléculas. Ya ustedes saben que el puente de hidrógeno es un tipo especial de fuerzas dipolo-dipolo, que es el que le confiere al agua sólida. El agua sólida es un sólido. Cuando llamamos el hielo es agua sólida. Le confiere esas propiedades insólitas al agua sólida. Y eso, por ejemplo, ustedes lo estudiaron en química general con los diagramas de fase. Porque, ¿qué pasa cuando ustedes al agua sólida le someten una mayor presión? ¿Eso a qué tiende? A que el sistema se desplace hacia que el agua pase al estado líquido o se mantenga en el estado sólido. ¿Qué ustedes creen? Cuando ustedes nunca han tomado un pedazo de hielo en las manos, claro que tiene que ser con un trapo porque les quema y le someten a presión. Cuando ustedes someten a presión un trozo de hielo, de agua sólida, ¿qué están favoreciendo? ¿Qué están favoreciendo? A que las moléculas se sigan compactando. ¿Cómo? No.
es todo lo contrario. Yo pienso que habría más Entonces, colisiones entre las moléculas. Habrían más colisiones. no, tendría que ser eso, pero debido a las propiedades insólitas del agua que le da los puentes de hidrógeno, acuérdense que en toda sustancia, con excepción del agua, claro, si yo someto a presión, estoy promoviendo un acercamiento de las partículas entre sí. O sea que estoy disminuyendo el espacio vacío entre las partículas. Y eso favorece lo que es el estado sólido, pero en el agua no. En el agua favorece el estado líquido. Hagan la prueba, tomen un pedazo de hielo y sométenlo a presión, te van a ver que se va a derretir más rápidamente el agua. Y eso tiene que ver cuando ustedes grafican o hacen un diagrama de fases del agua, donde representan el agua sólida, el líquida y gaseosa. Acuérdense que hay una línea, ¿verdad? O sea, que todos los puntos que caen sobre esa línea representan, que separan la fase sólida y la líquida, representan equilibrio entre esas dos fases. Pero claro, esa línea va a tener una pequeña pendiente, que en el resto de las otras sustancias es positiva, pero en el caso del agua es ligeramente negativa. Y claro, cuando ustedes están en un diagrama de fase que están representando presión versus temperatura y están aumentando la presión que va hacia arriba, entonces están favoreciendo la fase sólida y no la fase líquida. Entonces, claro, que el enlace metálico son átomos metálicos, que eso lo vamos a ver inmediatamente. O sea, cuando vamos a ver los sólidos de tipo A, son sólidos que están formados por un solo tipo de partícula. Y aquí entran los sólidos metálicos. Entonces vamos a ver el ejemplo con el hierro, una de las formas de las cuales existe el hierro, que es el alfa hierro. Entonces, así, aquí el enlace es metálico. Ese enlace metálico se estudia a través del modelo de banda, que en definitiva esas bandas se forman por la superposición de lo que son los orbitales moleculares. Ya ustedes saben de los orbitales moleculares enlazantes, los no enlazantes y los antienlazantes. Entonces lo vamos a estudiar el otro semestre porque no vamos a tener tiempo para dar eso y que ustedes es necesario que estudien. Entonces, claro, todo eso va a determinar las propiedades de cada uno de estos tipos de sólidos. Por ejemplo, los iónicos son duros, pero eso quiere decir, nunca tienen que asociar cuando algo es quebradizo, no puede ser duro, ¿no? Pueden coexistir estas dos propiedades. En el caso de los sólidos iónicos, como el cloruro de sodio, que representa un haluro de un metal alcalino, son duros, pero a la vez se quiebran con facilidad. Tienen altos puntos de fusión y todo eso se puede explicar físicamente, pero necesitan una física un poquito más profunda, ¿verdad? Uno lo dice alegremente, estas propiedades así, pero todo tiene una explicación muy compleja desde el punto de vista físico. Entonces, los altos puntos de fusión, ¿qué nos dice cuando un punto de fusión es cada vez de mayor magnitud? ¿Qué nos dice eso con respecto a la fuerza del enlace? ¿La magnitud es mayor o menor? Mayor. Es mayor. Mayor. Claro, cuando ustedes funden lo que es el sólido, están separando lo que en este caso son los cationes y los aniones. Están separándolo, ¿verdad? Están separando los cationes y aniones y ellos están unidos a través de fuerzas electrostáticas. Entonces, claro, eso se necesita energía. Y la energía, entonces, en este caso, es mayor a medida que aumenta la magnitud de esa fuerza. Miren que son aislantes moderados. Son aislantes moderados, no son completamente aislantes, como en el caso de los sólidos de R covalente, y son conductores al fundirse. ¿Por qué no son conductores en el estado sólido? ¿Por qué no son conductores en el estado sólido los sólidos iónicos? ¿Por qué no son conductores? ¿Qué se necesita para que un material sea conductor? Electrones deslocalizados. Claro, que los electrones estén deslocalizados en la estructura, que puedan, la palabra
precisa sería que tuvieran movimiento, ¿va? O sea, que se puedan, que tengan movilidad los electrones. Los electrones puedan, vemos desplazarse en toda la estructura. Entonces, en ese caso no, porque los iones, vemos, en este caso, los cationes y los aniones están en posiciones fijas en el espacio. Y entre esos iones que no tienen contacto directo entre sí, hay espacio vacío. Y ahí se corta lo que es la movilidad electrónica. Ya ahí se corta lo que es la conducción. Entonces es importante que ustedes inmediatamente se funden. Claro, ya en el estado las partículas pueden desplazarse, vemos, unas con respecto a otras. Ya tienen un movimiento. Entonces, en el caso de los sólidos de red covalente, son bastante duros. Claro, eso nos está diciendo de la fuerza, ¿verdad? De la fuerza que une las partículas, que en este caso son átomos. Por ejemplo, en el caso del diamante, son átomos de carbono. Sus puntos de fusión son más altos, porque inclusive el diamante es la sustancia más dura que se conoce en la escala de Mohs, porque la magnitud del enlace es bastante, es de la más alta, junto con, en el caso de los metales sería el wolframio. En el caso de los sólidos de red covalente, el diamante es el que presenta la magnitud más alta de sus fuerzas, ¿verdad? Del enlace en este caso, entre los átomos de carbono. Vemos, son aislantes, es decir, que ellos no conducen para nada la corriente eléctrica. En el caso de los sólidos moleculares son blandos, como son muchos metales. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan el sodio en química general, ¿cómo cortan el sodio? Necesitan un taladro, ¿cómo cortan? Necesitan una máquina especial para cortar, no con un cuchillo, es blando, como si fuera un pedazo de carne. Te cortan un pedazo de litio. Bueno, los hay tan duros como en el caso del wolframio, que eso tiene que ver con la magnitud de las fuerzas del enlace. En el caso del wolframio, todo lo contrario. Acuérdense que esos máquinas que se utilizan para abrir huecos en el asfalto, para romper las calles, está hecho de wolframio, porque es un metal el más duro que existe. Es el wolframio, lo que ustedes conocían antes como tungsteno. Entonces, claro, en el caso del enlace metálico, tenemos esa fuerza depende también de los defectos estructurales. También en los metales se dan defectos. En la naturaleza, ahí llevan nombre, ¿verdad? Hay muchos tipos de defectos. Los defectos de Frenkel, los defectos de Schottky, mucho contenido en esto, pero claro, no hay tiempo para dar todos esos contenidos. Pero inclusive en estos tipos de sólidos encontramos defectos, o sea que no todo es perfecto. Son buenos conductores, los metales sí son buenos conductores, porque acuérdense que los electrones se mueven en torno a toda la estructura de la red metálica. Sus puntos de fusión varían, pero tienden a ser altos, porque ya ustedes saben que a las condiciones ambientales la mayoría de los metales son sólidos. Eso quiere decir que sus puntos de fusión son altos. Y que están en consonancia con la magnitud relativamente alta de sus fuerzas, de las fuerzas de enlace. En el caso, miren, de los sólidos moleculares, claro que presentan bajos puntos de fusión. ¿Por qué presentan bajos puntos de fusión? Por aquí las fuerzas de enlace son mucho más bajas, son menores, son aislantes, igual que en el caso de los sólidos de red covalente, y tienen coeficientes grandes de expansión. Quiere decir que yo puedo expandir, o sea, puedo aumentar el espacio vacío que hay entre las moléculas que conforman, tenemos el sólido. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso del hielo, que es el agua sólida, el caso del dióxido de carbono, que ya ustedes saben que se utiliza para enfriar, al igual que el hielo, cuando vamos a requerimos temperaturas muy bajas. En el laboratorio a veces se utiliza el dióxido de carbono sólido, que es lo que se conoce como hielo seco.
Y en el caso de los metales, están todos los metales, el hierro, el sodio, el potasio. ¿Y qué usted creen que el mercurio? ¿El mercurio es sólido a temperatura y presión ambiental? ¿El mercurio? No es líquido a No. temperatura. Es líquido, ¿ah? Es líquido, ¿ah? Es el metal, es un metal que es líquido a las condiciones ambientales. Entonces, en este caso, entonces, los sólidos cristalinos, lo que son sus partículas, o sea, las partículas que conforman el sólido, que pueden ser átomos, iones o moléculas, ellos se agrupan de una forma ordenada. No es que se agrupan. Cuando las partículas existen sin un orden determinado, se le dice que es amorfo. Pero acá nosotros vamos a estudiar son los sólidos que presentan una estructura ordenada. Entonces, entre esas partículas existe una fuerza, o sea, una fuerza de cohesión que las mantienen unidas unas con otras. Y claro, eso va a determinar el espacio que ocupa. Tenemos ese sólido, esas partículas van a ocupar un espacio. En la medida que el espacio que ocupen sea el mínimo, se dice que están empaquetadas en una mayor proporción. Entonces nosotros vamos a determinar ahora el factor de empaquetamiento, ¿ah? El factor de empaquetamiento o de ocupación de esas partículas en el espacio. En la medida en donde ellas estén más próximas unas con otras, ellas están aprovechando mejor el espacio. Y claro, esa disposición de las partículas va a determinar lo que es el enlace entre esas partículas, como también sus propiedades físicas y químicas. O sea, la estructura va a estar relacionada con el enlace y también con las propiedades. Entonces, dentro de esa estructura cristalina, porque es una estructura ordenada de esas partículas, yo puedo entonces visualizar lo que es la red cristalina. Esa red cristalina constituye el conjunto de partículas que se extienden de manera regular y ordenada en las tres direcciones del espacio, es decir, en un espacio tridimensional, la cual va a tener una geometría particular. Luego, esa red cristalina, vemos, yo puedo visualizar lo que es una mínima porción, que se le llama celda unidad o elemental, que cuando esa celda elemental se mueve en el espacio, reproduce en su totalidad lo que es el sólido en términos macroscópicos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. La celda unidad es la fracción submicroscópica más pequeña y cómoda de una red cristalina, que cuando se mueve a una distancia proporcional a ella misma, en varias direcciones, es decir, en todas las direcciones, reproduce lo que es la red espacial entera. Como también va a reflejar de la manera mejor posible la forma geométrica o simetría que presenta el sólido desde el punto de vista macroscópico. Entonces ahora nosotros vamos a ver una serie de parámetros de esa celda unidad o elemental. También se le llama celda unitaria. Son sinónimos, celda unitaria, celda elemental o celda unidad. Es lo mismo. Entonces, entre ellos nosotros vamos a estudiar lo que es el número. O sea, se debe aprender a interpretarla, claro, y saber deducir sus parámetros cristalinos más importantes. Entre ellas, la primera es el número de partículas. O sea, el número de átomos o iones por celda unidad. Acuérdense que cuando hablo de partículas, estoy hablando en términos genéricos, pero esas partículas pueden ser átomos, iones o moléculas. Entonces, en el caso tenemos de los metales, acuérdense que en el caso del alfa hierro, le dije que vamos a ponerlo como ejemplo. En el caso del alfa hierro, la celda unidad de la cual se compone este sólido metálico es una celda cúbica centrada en el cuerpo, en la cual yo voy a tener un átomo de hierro en el centro del cubo. Ese átomo le va a pertenecer exclusivamente a esa celda unidad. No lo va a compartir con ninguna otra celda. Acuérdense que esa celda,
cuando yo estoy visualizando una celda unidad, esa celda unidad está en contacto con otras celdas en ese espacio tridimensional. Acuérdense que el espacio es tridimensionalmente, es tridimensional, perdón. Entonces, esas celdas van a estar en todo el espacio. Y en esa celda yo voy a visualizar las partículas que forman parte del sólido. En este caso, un átomo de hierro está en el centro del cubo. O sea, no compartiendo, se le pertenece única y exclusivamente a esa celda. Pero también voy a encontrar que en cada uno de los 8 vértices que tiene esa celda, unidad o unitaria, yo voy a encontrar un átomo de hierro. Pero ¿qué pasa? Ese átomo de hierro no le va a pertenecer. Cada uno de esos átomos de hierro que existen en los 8 vértices no le pertenecen exclusivamente a esa celda, sino que se van a compartir con otras 7 celdas en el espacio. Ese tridimensional. Entonces, claro, le va a pertenecer a esa celda solamente una fracción. ¿Cuál sería esa fracción? Un octavo. Por lo tanto, el número de átomos de hierro que yo voy a encontrar en ese sólido metálico, que es el alfa hierro, van a ser 2. Porque tengo uno que va a estar colocado en el centro del cubo, más un octavo que hay en cada uno de los 8 vértices. Entonces multiplico 8 por un octavo, da 1. 1 más 1 son 2 átomos que hay por celda elemental, celda unidad o celda unitaria. Entonces también tenemos parámetro de la red cristalina, de la celda, perdón. Acuérdense que la red cristalina está formada por una celda. Estamos viendo los parámetros de la celda. Ya visualizamos lo que es el número de partículas en el caso del alfa hierro, el número de átomos de hierro. Otro concepto muy importante en los sólidos es el número de coordinación de una partícula, que es el número de partículas vecinas más próximas a una determinada partícula. O sea, yo voy a decir que una partícula está rodeada por otras partículas de una manera determinada, en la cual ellas no van a estar en contacto entre sí, ya van a estar siempre a una distancia determinada. Pero va a estar rodeada de un número, y eso siempre va a ser un número exacto. O sea, una partícula, por donde yo visualice la red cristalina, siempre voy a visualizar que una determinada partícula, que es la que tomo como referencia, va a estar rodeada de un número constante de partículas en su entorno más próximo, sin entrar en contacto directo entre sí, sin tocarse. En el caso, que lo vamos a ver porque no lo pueden ver porque no está el esquema, en el caso del sólido alfa hierro, ese número de coordinación en la celda cúbica centrada en el cuerpo es de 8. Bueno, lo pueden visualizar sí fácilmente si ustedes visualizan la celda, ¿verdad? La celda cúbica centrada en el cuerpo. Si visualizan el hierro, el átomo de hierro que está en el centro del cubo, y en cada uno de los 8 vértices hay 8, claro, ese átomo de hierro que está en el centro está en contacto con esos 8 átomos de hierro que están en cada uno de los vértices. Entonces vamos ahora al factor de ocupación del espacio o de empaquetamiento. Así se le llama, factor, y que muchas veces se representa con la letra griega alfa. Entonces, aquí tenemos que utilizar lo que es el modelo de esferas rígidas. Acuérdense que eso está más lejos de la realidad, porque yo les pregunto, ¿los átomos son esferas rígidas? Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, ¿cómo son los átomos? Acuérdense que ellos tienen una densidad electrónica, ¿verdad? O sea que esa densidad electrónica no es que sea rígida, entonces es como si fueran nubes de electrones que se mantienen unidas a un determinado núcleo, si es un átomo. Ya cuando hablamos de una molécula,
cada átomo va a aportar lo que es una densidad de electrones, una nube de electrones que están unidas a un determinado número de núcleos. Por lo tanto, más lejos de la realidad, pero para explicar muchas propiedades que presentan los sólidos, se utiliza este modelo de esferas rígidas, donde esas esferas, porque se considera al átomo como una esfera desde el punto de vista tridimensional. Entonces, que tiene un radio determinado. Por lo tanto, el volumen que va a ocupar un átomo va a estar dado geométricamente por el volumen de una esfera, que es 4/3 pi r al cubo. Claro que ese es el volumen que ocupa una sola partícula, que geométricamente es una esfera. Pero en el caso del sólido alfa hierro, ¿cuántos átomos de hierro encuentro por la celda, por celda unidad? 2, ¿no es así? Ahí no están los factores de conversión, pero ya ustedes tienen que saber. Hay 2 átomos de hierro por celda. Y luego 4/3 pi r al cubo es el volumen, lo encierro entre, ese es el volumen por átomo. Por lo tanto, en su totalidad, eso nos va a dar el volumen que ocupan los 2 átomos de hierro. Claro, pero ese es el volumen que ocupan las partículas que están contenidas en esa celda. Pero otra cosa es el volumen de la celda unidad que tiene una estructura cúbica. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cubo? ¿Cómo se determina el volumen de un cubo? El volumen de un cubo, donde representa un espacio tridimensional X, Y y Z. Acuérdense que el espacio tridimensional involucra las coordenadas X, Y y Z. Pero ¿cómo son esas 3 coordenadas si visualizamos un cubo perfecto? ¿Cómo es? Son iguales. Iguales. Por lo tanto, decimos que la arista, o sea, la longitud del cubo, que es igual en las 3 coordenadas. El volumen es L al cubo, que muchas veces utilizamos la letra A, porque para referirnos a arista, ¿verdad? Ese lado recibe el nombre de arista. Entonces no se confunda, a veces se utiliza la L o la A, pero significa lo mismo. La L, la longitud de ese lado del cubo, que es igual. Por lo tanto, el volumen lo tenemos elevando esa arista al cubo. Por lo tanto, la fracción del espacio de empaquetamiento ocupado sería la relación entre el volumen ocupado en este caso por los átomos de hierro, entre el volumen representado por la celda, y nos da esa relación matemática. Que en este caso, ¿cuánto debería dar? ¿Cuánto debería dar esta fracción? ¿Nadie lo ha hecho? ¿Cuánto debería dar? 0,68, la fracción. Luego el porcentaje, acuérdense que es multiplicarlo por 100, sería el 68%. Ahora lo vamos a hacer para uno de los tipos de celda. Entonces, en el caso, acuérdense que aquí, ¿por qué no podemos determinar ese número que yo les dije que es 0,68? ¿Por qué no es posible determinarlo de la forma como lo tengo aquí? Acuérdense que ese por significa el signo de multiplicación, o sea, es por, ¿verdad? La X es por, ¿verdad? Así como lo ven desde la primaria, por la X. ¿Por qué no puedo obtener ese que debería dar 0,68? ¿Por qué no lo puedo tener tal y como lo pongo aquí? Porque yo puedo simplificar L al cubo con R al cubo. Es lo mismo tener radio al cubo que la arista al cubo. Es lo mismo, geométricamente hablando. No es lo mismo. La arista es como todo el diámetro. Claro, no es lo mismo. Entonces yo tengo que obtener una relación entre la longitud de la arista y el radio de la partícula.
en este caso de los átomos de hierro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí yo tengo que visualizar en qué región del espacio esas partículas, esos átomos de hierro se tocan tangencialmente, es decir, a través de un punto, donde en qué región del espacio de esa celda las partículas están en contacto directo. No es lo mismo que el número de coordinación, donde se rodea de un número determinado de partículas sin entrar en contacto directo. Acá, para obtener esa relación entre la L o la A, que es la longitud de la arista, y el radio de la partícula, que en este caso el átomo de hierro, necesito visualizar dónde las partículas están haciendo contacto. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde ellas hacen contacto? Lo hacen a través de la diagonal del cubo, que une dos vértices diametralmente opuestos. Entonces, claro, ahí voy a visualizar un triángulo rectángulo, donde yo puedo aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? ¿Cuál es la relación del teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo? Que la raíz cuadrada de los catetos elevada al cuadrado es igual a la hipotenusa. Claro, o sea, que el cuadrado de la hipotenusa, que por lo general decimos la letra C, ¿verdad? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria del cuadrado de los catetos, que llamamos A y B. O sea, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero aquí, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿La hipotenusa cuál sería? La diagonal que une las partículas situadas en los vértices diametralmente opuestos a lo largo de la diagonal. Acuérdense que el cubo es un espacio tridimensional. Entonces, a lo largo, acuérdense que en el centro del cubo tengo una partícula, un átomo de hierro. Y en esos dos vértices diametralmente opuestos en el cubo, tengo dos átomos de hierro. Y a lo largo de esa diagonal, las partículas están haciendo contacto unas con otras. Y eso es lo que sería la hipotenusa. Pero esa hipotenusa, que sería la C, que es igual, claro, lo podemos determinar por el teorema de Pitágoras, pero geométricamente, si las partículas están haciendo contacto entre sí, acuérdense que la partícula, el átomo de hierro que está en el centro, ¿cuántos radios abarca? ¿Cuántos radios abarca? ¿Cuántos radios abarca el hierro, el átomo de hierro que está en el centro? A lo largo de esa, y que luego visualizamos a lo largo de la diagonal. Abarca 2 radios, ¿no es así? 2 veces el radio. Puede ser el diámetro. O sea, la línea que une 2 puntos de la circunferencia, que es, no es el diámetro. Entonces, la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro es el radio. Entonces, abarca 2 radios. ¿Cuál es el problema, muchachos? Que ustedes no leen. Yo les envío esto con antelación para que ustedes lean, pero yo no sé qué ustedes esperan que es la universidad. La universidad no es la secundaria. Acuérdense que la educación universitaria no es obligatoria. Uno estudia química porque le gusta la química y le gusta leer, le gusta estudiar, aprender. No es que el profesor tiene que estar encima, te tienen que aprender a leer. Entonces, por eso se le envía este material con antelación para que ustedes lean. Entonces, claro, el átomo de hierro que está en el centro del cubo abarca 2 veces el radio de la partícula. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo en cada uno de los vértices, ahora lo vamos a ver más fácilmente con el diagrama. En cada uno de los vértices yo voy a tener también 2 átomos, en cada uno un átomo de hierro. Pero, ¿qué va a abarcar esa diagonal, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo? ¿Qué va a abarcar? ¿Qué va a aportar cada uno de esos en cuanto al radio? 1, ¿verdad? Va a abarcar un radio cada uno de esos átomos. Por lo tanto, a lo largo de esa diagonal del cubo, yo voy a, esa diagonal que es la C, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, donde voy a aplicar el teorema de Pitágoras,
abarca 4 veces el radio. Pero ya tengo ahí lo que es el radio, pero ahora tengo que hacer la relación con la L, con la longitud de la arista. Pero yo voy a tener por el teorema de Pitágoras que esa C, ¿ya?, que es la diagonal a lo largo del cubo, se relaciona con 2 catetos. Y esos 2 catetos, ¿cuáles van a ser? Uno va a ser la L, tan sencillo como la longitud de la arista. Pero otro no va a ser la longitud de la arista, sino va a ser la diagonal de una cara. Acuérdense que el cubo tiene caras. ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6, ¿verdad? Pero 6. eso lo podemos visualizar en cualquiera de las 6 caras. Entonces, en una, ahora lo vamos a ver con el diagrama, pero claro, esto, miren que yo se lo estoy diciendo sin ver el diagrama. El diagrama porque no es complicado. Luego, una de las aristas es la L, ¿verdad? La L o la A, ¿verdad? La longitud de la arista, uno de los catetos. Pero el otro cateto va a ser la diagonal de la cara, no la diagonal del cubo, sino de una de las caras, que es igual, si yo visualizo la diagonal de una de las caras, ¿cuáles serían ahí ahora? Tendría que la hipotenusa es la B, vamos a decir que es la B. Pero ¿cuáles serían los catetos? ¿Cómo están relacionados por el teorema de Pitágoras esa diagonal de la cara? Con 2 catetos que serían la L, la longitud de los lados de los lados del cubo, que serían iguales, L y L. Entonces, si yo tengo la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado, ¿cuánto da? Que es la B, uno de los catetos de la diagonal del cubo. ¿Cuánto es L cuadrado más L cuadrado? Es 2L cuadrado. Entonces, si ustedes sacan la raíz cuadrada de 2L al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2L cuadrado? L raíz de 2. Claro, sale la L fuera del radical porque tiene raíz cuadrada exacta, la L, ¿verdad? Y queda dentro el 2, ¿verdad? Que no tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 2 por L. Y claro, raíz cuadrada de 2L, que sería uno de los catetos de la hipotenusa que va a lo largo del cubo, que es donde hacen contacto los átomos de hierro en una celda cúbica central en el cuerpo, y el otro es L, que sería igual. ¿A qué sería igual? Raíz cuadrada de 3 por L, que es lo que está ahí. Entonces, la D es la diagonal a lo largo del cubo, que nosotros llamamos C. Entonces, pero a su vez, ¿a qué es igual? A 4 R. Entonces, yo no puedo despejar L ahí. L la puedo despejar y darla en función de R al cubo cuando yo lo elevo al cuadrado. Acuérdense que la L, que en la relación para determinar la fracción de empaquetamiento es en términos de volumen. Por lo tanto, ahí la arista, que sería la L, estaría elevado al cubo. Pero como yo quiero, en el numerador tengo es el radio de la partícula R al cubo, yo tengo que llevar esa L a radio, a darla en función del radio, y luego la expresión matemática que yo tenga elevarlo al cubo, y nos va a dar entonces ese 0,68. Como ustedes pueden visualizar, como ustedes van a poder visualizar más adelante porque no lo han leído, esto no representa el empaquetamiento más efectivo, lo que se le llama el empaquetamiento compacto, que sería el 74% del espacio ocupado. Por lo tanto, tanto la celda cúbica sencilla o simple, donde solamente tenemos partículas en cada una de los 8 vértices, y la celda cúbica centrada en el cuerpo, en donde además de tener partícula en cada uno de los 8 vértices, tengo una partícula en el centro, no representan el empaquetamiento compacto.
sino representan una forma en que se pueden disponer las partículas, pero no aprovechan de manera máxima lo que es el espacio. ¿Dónde están aprovechando mayormente el espacio? Cuando la celda es una celda cúbica centrada en las caras, que esa es la que vamos a ver más adelante. Entonces, como yo les decía, nosotros vamos a estudiar en esta primera presentación son las redes cristalinas de tipo A. Mañana vamos a ver la celda de tipo cristalina tipo B, perdón, tipo ABN, donde voy a tener partículas de dos tipos, la A y B, en términos genéricos que luego le vamos a dar en términos químicos. Vamos a hablar de qué tipo de iones, porque vamos a hablar de los sólidos iónicos, qué tipo de iones conforman ese sólido. Y ya yo les hablé pues que nada más lejos de la realidad que los átomos sean esferas rígidas, pero funciona muy bien para explicar, tenemos estas propiedades. Entonces nos vamos ya a ver la representación para que le haga más fácil, ¿verdad? ¿Qué están viendo en la parte de arriba de la figura que ustedes pueden ver? ¿Qué son esas esferas? Esa circunferencia, viéndolo desde el punto de vista, los círculos, pues, desde el punto de vista bidimensional. ¿Qué son? Partículas, ¿verdad? Entonces hemos tomado una de color fucsia más fuerte el color, en la cual esa partícula que la hemos denotado con un color fucsia más fuerte está en contacto con ¿cuántas otras partículas? ¿Con cuántas otras partículas? 4. Está con 4, ¿verdad? Con 4. Entonces, esa es la manera. Ahí hay un error. Acuérdense que esto es el folleto. Entonces, estoy corrigiendo todos esos errores porque ustedes saben que esto lo hace un diseñador gráfico, una diseñadora que es mi hermana. Entonces, esto no lo puedo hacer yo, imagínense, esto toma tiempo. Entonces, esto se hace con un programa. Entonces, claro, que aquí lo que yo he denotado como 1, que son como cuadrados, no son como, sino son cuadrados, que son el 1, el 2 y el 3 y el 4, que está repetido ahí el 3, pero debería ser 4. ¿Qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3 y el 4? Estamos ya en concepto, tienen que hablar en términos del lenguaje de los sólidos. ¿Qué es el 1? ¿Qué es ese cuadrado 1, el 2 y el 3 y el 4? El único que es representado, ¿qué? Celdas de unidades. Son celdas unitarias, ¿verdad? Las celdas unidad o elemental de que está formado ese sólido. Pero acuérdense que aquí yo no estoy hablando de un espacio tridimensional. ¿De qué tipo de espacio estoy hablando aquí? Bidimensional. ¿De qué tipo? Bidimensional, ¿verdad? Es un espacio bidimensional en la cual, ¿cuál es el número de coordinación ahora? Primero vamos a ver el número de partículas que hay por celda. Si cada uno de esos cuadraditos, que únicamente en uno está completamente sólida la línea y la otra están entrecortadas, pero ¿cuántas partículas conformarían a esa celda unidad que es una celda cuadrada desde el punto de vista geométrico o de simetría? Entonces, ¿cuántas partículas lo conforman? ¿Cuántas partículas conforman cada celda? La celda, pues, acuérdense que cuando esas celdas se mueven en todas las direcciones en el espacio a una distancia proporcional a ella misma, reproduce toda la red cristalina, es decir, el sólido desde el punto de vista macroscópico. Entonces, ¿cuántas Denver, María, ¿qué me pueden decir? Ropers. ¿Cuántas celdas conforman la celda unidad, profe? ¿Cuántas? 2. No, yo no le estoy diciendo. Acuérdense que la celda está en todas. Yo ahí he puesto 4, pero existe un número, imagínate, equivalente al número o sea, un número muy grande de celdas, porque eso es lo que va a representar. Acuérdense que eso reproduce todo el sólido desde el punto de vista macroscópico. Y ya ustedes saben que desde el punto de vista químico, ¿cuántas partículas vamos a encontrar? El número de Avogadro, ¿no es así?
sea, hay un número inimaginable de partículas y por lo tanto ahí van a haber muchas, infinitas celdas unitarias. Yo le estoy preguntando por el número de partículas. ¿Cuál es el número de partículas que forma cada celda? Acuérdense que la celda 1, la 2, la 3 y la 4 es la misma. Y en todas vamos a encontrar el mismo número de partículas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el número de partículas que hay en cada una de esas celdas? Dos no, una. Una. ¿Por qué es una? Porque La miren única, la central de la celda. Claro, ¿cuánto va a abarcar de cada una de las esferas esa celda? Un cuarto, un octavo, un 16avo. ¿Cuánto va a abarcar de cada esfera la celda? Un cuarto. Un cuarto. Y entonces se multiplican 4, que son las 4 esferitas que forman cada celda. Un cuarto por 4, ¿cuánto es? 1. 2, ¿no? 1. No me equivoqué yo, acuérdense, es 1. Entonces es una. Pero claro, en la realidad, esas esferas rígidas que representan los átomos, los iones, o sea, las partículas, ellas se disponen una capa sobre otra capa. O sea, se apilan las capas de partículas una sobre otra. En este caso, cuando yo coloco en los espacios vacíos que quedan en esa disposición de las partículas de la primera capa, entonces voy a obtener lo que es lo que ustedes pueden ver en la parte de abajo, en la cual ya no voy a tener, tenemos que la partícula, ¿verdad? La partícula esa en fucsia de color más encendido, ya no se rodea. Acuérdense que el número de coordinación nos faltó ese. El número de coordinación en este arreglo bidimensional es de 4. Siempre, por donde yo vea, siempre una partícula va a estar en contacto directo con 4 partículas. En este caso es directo, ¿verdad? En este caso es directo. El número de coordinación. Está haciendo contacto entre las 4, ¿verdad? Partículas. Pero en el caso de la parte de abajo, que ya es un espacio tridimensional, porque es una capa, o sea, es cuando una segunda capa está sobre la primera capa de partículas. Entonces yo visualizo ahora que ya el número de coordinación, y si tomo como referencia una de las partículas que coincide con la celda cúbica, una de las partículas en uno de los vértices, que es la que tiene el color fucsia más encendido, ya el número de coordinación no va a ser de 4, sino de 6. Ahí lo colocan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 partículas. En realidad ya no están haciendo contacto. O sea, porque no lo voy a enredar porque primero le dije que no estaban haciendo contacto. En realidad aquí, físicamente en realidad no hacen contacto directo las partículas, pero acá lo representamos de esa forma, ¿eh? De esa forma para que ustedes visualicen de manera más, sin mayores problemas, lo que es la celda unidad. Pero en el caso ya del espacio tridimensional, ven que el número de coordinación de una partícula, que es igual en cualquier punto en el espacio, ya no va a ser de 4, sino de 6 partículas, que se va a rodear de esas 6 partículas, que es lo que yo le decía, que la partícula que está en cada uno de esos vértices no le va a pertenecer de forma exclusiva a esa celda, sino que va a representar solamente un octavo. Y claro, como hay 8 vértices, 8 por un octavo, ya sería una partícula que habría por celda en cuanto a la contribución de las que hay en cada uno de los 8 vértices. Entonces, en este caso, ya la celda ya no sería una celda cuadrada, sino una celda cúbica. Pero es una celda cúbica simple o sencilla, porque no tenemos ninguna otra partícula. En el centro del cubo no tengo, ni en cada una de las 6 caras tampoco. Por lo tanto, esto representa una celda cúbica simple o sencilla, en la cual el factor de empaquetamiento
o sea, la fracción del espacio ocupado sería de 0,52. ¿Y por qué aquí yo utilicé directamente en el denominador d al cubo? Esa d, ¿qué representa? Esa d representa es el diámetro de, o sea, d entre 2, ¿qué representa? El radio, ¿no es así? Si yo tengo que d es el diámetro, el radio es el diámetro entre 2. Y en el denominador, eso no representa la arista, la longitud. Eso representa el diámetro elevado al cubo. ¿Pero por qué he puesto el diámetro elevado al cubo? ¿Quién me lo explica? Porque el radio es como el punto medio donde se encuentra la partícula central a la cara de un cubo, pues, o sea, uno de los lados del cubo. Pero Porque sin yo les embargo, dije, yo les dije iniciando que ustedes tienen que visualizar. Acuérdense que el ejemplo que tomamos anteriormente fue de una celda cúbica centrada en el cuerpo, donde cuando tengo en el centro de la celda cúbica, que no es este caso, una partícula, un átomo, eso no, ahí es donde están haciendo contacto a lo largo de la diagonal del cubo con las otras dos partículas que están en los vértices diametralmente opuestos. Pero cuando yo no tengo ni una partícula en el centro del cubo, ¿dónde las partículas están haciendo contacto unas con otras? O sea, que se tocan. Los vértices. A lo largo de la arista. Puede ser a lo largo de la arista, esa longitud, los dos átomos que encuentro ahí están haciendo contacto entre sí. Por lo tanto, esa arista, esa L, ¿qué abarca? ¿Cuántos diámetros abarca? ¿Cuántos diámetros abarca? 1, porque abarca 2 radios. Parece, abarca 2 radios. Vemos, 2 veces el radio es el diámetro y por lo tanto sencillamente que la arista equivale al diámetro. La longitud de la arista equivale al diámetro, o sea, 2 veces el radio. Y como el volumen de la celda es la arista elevada al cubo y como la arista equivale al diámetro, lo elevo al cubo, pero ¿qué pasa con las 2D? Con la D que está arriba en el numerador y la D que está en el denominador, ¿qué ocurre? Las se anulan, las simplifico y por lo tanto ya obtengo ese número que es 0,52. Anteriormente en la celda cúbica centrada en el cuerpo tenía un factor de empaquetamiento un poco mayor, que no era el compacto tampoco. ¿Era de cuánto, Denvers? De 0,68, ¿no es así? A cada 0,52. Y hay algunos metales que se empaquetan, que existen de esta forma. O sea, la celda que los representa es una celda, no es la mayoría, es la minoría. Muy pocos los metales se empaquetan. Porque acuérdense que esto del empaquetamiento, acuérdense que yo les dije, esto de la disposición de las partículas del sólido en el espacio que determina las propiedades tanto físicas como químicas. Y si yo les pregunto la densidad, ¿qué tipo de propiedad es? La densidad. ¿Qué tipo de propiedad es la densidad? Física. una propiedad Es física. una propiedad física que nos dice la relación de masa-volumen. O sea, el espacio que ocupa una cantidad determinada de masa de la sustancia. Pero acuérdense que esa masa está determinada por ¿qué? ¿Qué es lo que determina que una sustancia tenga masa? Las partículas. O sea, las partículas tienen una cantidad determinada de masa. Acuérdense de las masas molares, dependiendo de la naturaleza de la sustancia. Si es cobalto, es la masa de cobalto. Entonces, esa es la masa que contiene cada átomo, cada mol de átomos de ese elemento. Entonces, es importante que tengan eso presente. Entonces, ven que se les es más fácil ahora. ¿Quién me hace la síntesis? Ya lo expliqué, pero eso es lo que yo les digo. No se abstraen lo suficiente
ustedes como químico tienen que abstraerse, no todo tienen que verlo. No todo se ve, ustedes tienen que imaginarse en sus mentes, usar la abstracción, tanto gráfica como numérica, y luego verbalizar toda esa información abstracta en palabras, pero de una manera lógica, ordenada, coherente. Entonces ese es un ejercicio que tenemos que hacer todos los profesores con ustedes, para que ustedes, acuérdense que no todo el mundo puede ser profesor, porque ya ustedes están viendo que se necesitan capacidades muy complejas para ser profesor, porque tenemos que transmitirle a ustedes, dar el ejemplo, ¿verdad? Dar el ejemplo, porque ustedes aprenden con el ejemplo. Uno no puede decir algo que no hace y luego pedírselo a ustedes. No es así. ¿Cómo vamos a pedirle a ustedes algo que nosotros mismos no tenemos? Yo, por ejemplo, este tema lo trato no muy, porque espacialmente yo no tengo una inteligencia espacial y la inorgánica es muy espacial. Pero yo no tengo una inteligencia espacial como yo quisiera. No quisiera. Entonces esto uno tiene que estudiar. Cuando a uno le cuesta algo, tiene que estudiar. Estudiar. Por eso la inorgánica es de las químicas las más difíciles. Porque espacialmente la inorgánica de todo es espacial. Entonces es difícil su naturaleza. Entonces, ¿quién me explica ya esto que ya yo lo he explicado? ¿Quién me lo explica? Ya esto lo expliqué, jóvenes. ¿Qué pasa con una celda cúbica centrada en el cuerpo? ¿Dónde hacen contacto las partículas entre sí? Que yo puedo obtener la relación de la arista L con el radio o el diámetro de la partícula. En este caso sería átomos. A lo largo de la diagonal del cubo. ¿Ven el cubo? La diagonal del cubo, claro, yo no estoy colocando las partículas, pero digo que a lo largo de esa diagonal que acá, que abarca, ¿cuántos radios abarca? 4, que serían 2 veces el diámetro. Pero claro, cuando yo quiero dar esa diagonal del cubo en términos de la arista, no en términos del radio ni del diámetro, entonces establezco un triángulo rectángulo y aplico el teorema de Pitágoras. En ese teorema de Pitágoras, los catetos, ¿a qué serían igual? Los catetos. Pero si lo están viendo, díganlo. ¿Cuáles serían los catetos de esa hipotenusa que equivale a 2 veces el diámetro? Que ahí yo he puesto el resultado. Pero ahí ven que uno de los catetos sería la L, la arista. Pero el otro cateto, ¿a qué es igual? No es la diagonal de una de las caras, que a su vez es igual a raíz cuadrada de 2 por L. Entonces, cuando tengo la hipotenusa, que es la diagonal a lo largo del cubo, tengo que es L raíz de 3. Y por lo tanto, ya yo puedo dar la longitud de la arista L en términos del diámetro, que 2 veces el diámetro es lo mismo que decir 4 veces el radio. Porque un diámetro, ¿cuántos radios abarca? Un diámetro, ¿cuántos radios abarca? 2. 2, entonces ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero tienen que hacerlo de manera, ustedes pueden usar cualquier letra, pero tienen que denotar. A vale tal, la arista, L vale, tienen que hacerlo. Esto no es magia, ustedes tienen que hacerlo. Esto no es la magia química que hacían en primer año, este es química, magia, pero acuerden que es la actividad de extensión para atraer un poco a los niños, ¿verdad? Diciendo que la química es un poquito de magia, pues, por los experimentos. Pero la química no es magia. Todo está fundamentado en la ciencia. Entonces, ahora vamos a lo que es el empaquetamiento compacto, que yo les decía, esas partículas se disponen en el espacio a través de capas de partículas. Entonces, tienen una primera capa, que es un espacio tridimensional A, ¿verdad? Una capa A, donde a diferencia de lo que ustedes tenían anteriormente, que en la primera capa
una partícula en cuestión hacía contacto solamente con 4. Acá está haciendo contacto con cuántas partículas. Esa que está señalada con la flecha y que se rodea, porque ahí lo que está diciendo que en el espacio vacío que había entre las partículas 1 y 2 y entre las 3 y 4 pongo otra esfera. ¿Y qué queda? Que ahora la partícula está haciendo contacto, la partícula de referencia, está haciendo contacto con ¿cuántas otras partículas? Solamente señalo ahí 4, pero ¿cuántas partículas hacen contacto con esa partícula de referencia? ¿No serían 6? 6, ¿verdad? Entonces ese es el número de coordinación ahora. 6 partículas están haciendo contacto con esa partícula de referencia. Entonces eso es un espacio bidimensional. Pero ya ustedes saben que en la realidad las partículas se disponen en forma tridimensional. Entonces ahí coloco otra segunda capa en los espacios vacíos, ¿verdad? Esos espacios que tienen forma triangular. Yo coloco otra capa. Al colocar una capa B, entonces se generan dos tipos de espacios vacíos triangulares. Uno con el vértice dirigido hacia arriba y otro hacia abajo, ¿verdad? Dos tipos de esos espacios vacíos triangulares. Entonces, dependiendo cómo yo ubico la tercera capa de partículas, entonces yo voy a tener dos disposiciones de capa de partículas. Aquí hay un error, que ya yo les decía que hay error, ¿verdad? Entonces, en el caso de la última, donde dice C y D, ¿verdad? En el caso del empaquetamiento cúbico compacto, ahí sí está bien. Yo voy a tener una disposición de A, B, C, A, B, C. Es decir, ninguna de las tres capas de partículas coinciden entre sí, las partículas. Acuérdense que ya lo tengo ubicando en los espacios vacíos, partículas, en la siguiente capa. Pero ninguna de esas tres capas coinciden, las partículas. O sea, no voy a tener ni partículas por arriba, no coinciden con la capa de partículas que está por debajo. Claro, ya colocar una cuarta capa, esa cuarta capa va a coincidir con la primera. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, yo voy a tener un patrón de repetición ABC, ABC y así sucesivamente. Pero en el caso de la ilustración en D, ahí sí hay error, porque yo voy a tener que siempre la tercera capa, cuando la coloco en esos espacios vacíos, va a ser de manera que esa tercera capa va a coincidir con la primera. Por lo tanto, el patrón ahí ya no sería ABC, sino AB, AB, AB y AB, y así sucesivamente. Acuérdense que esto es infinito, porque esto reproduce lo que es el sólido macroscópico. Entonces, ese patrón de capa ABC, ABC, entonces determina lo que es un empaquetamiento, que ahí está un error de la palabra, está mal escrita. Es un empaquetamiento cúbico compacto. Es decir, que ese tipo de disposición de las partículas va a representar el mejor aprovechamiento de las partículas en el espacio. Y claro, ya la palabra lo está diciendo, un empaquetamiento cúbico. Y ahí, ¿cuál es la única celda que no hemos visto de las cúbicas que va a representar ese tipo de empaquetamiento? ¿Cuál es? Ya no sería la celda cúbica simple ni la celda cúbica centrada en el cuerpo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La celda cúbica centrada en las caras. Entonces, en la celda cúbica centrada en las caras, al igual que en la celda cúbica simple y que en la celda cúbica centrada en el cuerpo, yo voy a tener en cada uno de los 8 vértices una partícula, que ya ustedes saben que no le pertenece completamente a la celda, sino solamente un octavo. Pero además de eso, voy a tener en cada una de las 6 caras, tenemos una fracción de partícula, que va a ser la mitad. ¿Ah? Va a ser la mitad, porque claro, esa partícula que está en cada una de las 6 caras no le va a pertenecer por completo a la celda, sino solamente la mitad. Acuérdense que ahí sí ya es como es una cara, un espacio bidimensional, solamente entra en contacto no con las 7 celdas que se encuentran en el espacio tridimensional, como en el caso
de las partículas cuando están en los vértices, sino aquí es de un contacto de cara por los dos lados. O sea, es 6, que serían las 6 partículas que están en cada una de las 6 caras por un medio, porque solamente le pertenece la mitad, ¿eh? Y eso entonces sería la celda cúbica centrada en el cuerpo, en la cara, que sería la celda del empaquetamiento cúbico compacto. ¿Cuántas partículas habría entonces por celda ahí? ¿Cuántas partículas habría por celda? ¿Cuántas partículas habría por celda? Esto es importante que lo hagan, el cálculo. ¿Cuántas partículas habrían por celda? Apaguen ¿cuántas partículas hay por celda? 4 sería 8 por 1/8, las mismas que hemos dicho de las que están en los vértices, que solamente le pertenece 1/8 a la celda, como son 8, 8 por 1/8 es 1. Y las que están, ahora vamos al cálculo de las partículas por cara. Serían 6 partículas que hay en cada una de las 6 caras. Por un medio, ¿cuánto es 6 por un medio? ¿Cuánto es 6 por un medio? 3. 3. Y 3 más 1, 4. Entonces hay 4 partículas por celda cúbica centrada en las caras. Luego nos vamos a la celda, al empaquetamiento hexagonal compacto, que es cuando las capas tienen la disposición AB, AB, porque ya la tercera va a coincidir con la primera. Acuérdense que eso es así, eso se puede explicar de muchas maneras. Ya ustedes saben, la inorgánica es muy espacial. Entonces, A, B, A, B, A, B. Ya la celda aquí ya no va a ser una celda cúbica centrada en las caras, sino una celda hexagonal. Entonces, acá el número de partículas, ¿ustedes creen que va a ser igual en el caso de la celda cúbica centrada en las caras? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? ¿Va a ser igual el número de partículas que hay por celda? Miren que las dos van a representar una fracción de espacio ocupado, de empaquetamiento del 0,74, o sea, del 74%. El número da igual. Queda la relación del volumen ocupado por las partículas entre el volumen que ocupa la celda. O sea, esa relación en términos de volumen va a ser el mismo en ambas celdas, tanto en la celda cúbica centrada en las caras como en la celda hexagonal. Entonces mi pregunta es, ¿habrá el mismo número de partículas en la celda hexagonal que en la celda cúbica centrada en las caras? No, no va a haber el número. Mira que aquí en la celda cúbica centrada en las caras, miren que tenemos la disposición en capa, ya ustedes saben, A, B, C, y luego ya tenemos la disposición en la misma celda unidad. Ven que en cada una de las partículas, ya sea que están ubicadas en los vértices o en las caras, yo utilizo una letra que quiere decir de qué capa viene la partícula. Si de la capa A, si de la capa B o si de la capa C, ¿verdad? Entonces, acá luego yo tengo la disposición así en términos, vamos a decir, en perspectiva, cuáles son de las celdas, las partículas que vienen de A, B, C y así sucesivamente. Pero ahí yo he señalado esa partícula que está en el centro del hexágono, que es remarcado con el color azul. Yo he remarcado ahí la partícula esa en el centro. ¿Cuál es el número de coordinación? Va a ser ahora, ya vimos que el número de coordinación en el caso de la cúbica simple, ¿de cuánto era? De 6. ¿verdad? De 6 en la celda, ya en el espacio tridimensional. En el caso de la celda cúbica centrada en el cuerpo, habíamos dicho que es 8. Pero acá, ¿cuál es el número de coordinación de en la celda? O sea, eso es visualizando cualquier partícula de esa celda. Pero claro, muchas veces para visualizar ese número de coordinación, o sea, el contacto que tenga con otras partículas, yo tengo que visualizar
no solamente las partículas de esa celda, sino de partículas que pertenecen a otras celdas elementales. Pero ¿cuál sería el número de coordinación ahí? No sería 12. 12 con las 6 partículas que están en cada uno de los vértices del hexágono. Pero también está en contacto con 6 partículas. 3 por encima del plano hexagonal y 3 por debajo del plano hexagonal. Por lo tanto, acá el número de coordinación es de 12. Entonces ya le decíamos que el número de partículas, o sea, de esferas son partículas, por celda unidad es de 4. Y ahora, claro, cuando yo coloco partículas en cada uno de los centros de las 6 caras, ¿qué eso va a ocasionar? Ya las partículas, al igual que cuando hay una partícula en el centro, va a hacer que las partículas no tengan contacto directo a través de la longitud de la arista. Pero si ustedes visualizan ahí, ahora las partículas están haciendo contacto a través de ¿qué? ¿A través de qué punto de la celda están haciendo contacto? ¿A través de qué punto están haciendo contacto las partículas? ¿Lo ven ahí? A través de la diagonal de la cara. ¿No ven la diagonal de la cara? Ahí están haciendo contacto las partículas. Una que está en el centro de la cara y las otras que están en los vértices. Entonces, claro, eso va a abarcar 4 veces el radio o 2 veces el diámetro. Y por el teorema de Pitágoras, esa diagonal de la cara va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por L. Entonces, este es un resumen de los 3 tipos de celdas. ¿Quién me hace el resumen rápido de esas 3 celdas? Bueno, ahora pasamos a la celda hexagonal. En el caso de la celda hexagonal, ven que es una celda desde el punto de vista geométrico estructural, desde el punto de vista geométrico es distinto, ¿ah? Desde el punto de vista de simetría es distinto. Entonces, yo voy a tener que 2 caras hexagonales, es una celda tridimensional. Son 2 caras hexagonales conectadas entre sí, ¿verdad? Entonces, claro, yo voy a tener en cada uno de esos vértices, de esas 2 caras hexagonales, voy a tener una partícula. Pero también voy a tener en cada uno de los centros de esas 2 caras una partícula. Pero claro, esas partículas que están en los vértices de las 2 caras hexagonales y en los centros de las caras hexagonales no pertenecen de forma exclusiva, tenemos a la celda hexagonal, sino que se comparten. Los que están en los vértices se comparten con otras 5 celdas. O sea que en total, las partículas que están en cada uno de los vértices de los hexágonos se comparten en total entre 6 celdas. Lo ven ahí, entre 6 celdas. Y las que están en el centro, igual que cuando estaban ubicadas, igual que en la cúbica central en las caras que se comparten entre 2, igual como es una cara hexagonal, vemos esa partícula que está en el centro se comparte entre 2 celdas. Y hay dentro de la celda 3 partículas que ya no se comparten con ninguna otra celda. O sea, pertenecen por completo a esa celda hexagonal. Por lo tanto, el número de partículas que yo voy a encontrar por celda hexagonal, ¿cuánto es? ¿Alguien que haga la síntesis? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se agobian? ¿Por qué 7, no? profe. ¿Cuánto? 7. No. Si ahí mismo lo dicen, es 6. Son 6 partículas. Si ustedes multiplican 2 por 1/2, sería 1, más 3, 4, más 12, si son 2 hexágonos, ¿cuántos vértices son en total? 12. Pero cada una de esas partículas que hay en los 12 vértices se comparten entre 6 celdas. Entonces, 12 entre 6, 2. 2 más 3, 5. Acuérdense que hay 3 partículas que le pertenecen exclusivamente a la celda. 5.
más una partícula, que es la contribución de las partículas que están en los centros de las dos caras hexagonales, sería 1. 5 más 1, 6. Entonces, para terminar, aquí le he colocado una tabla. ¿Quién me explica esa tabla? Yo creo que tiene algunos errores, ¿verdad? Tiene algunos errores porque, acuérdense que esto a veces es complejo hacerlo porque tiene muchos números. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado, pero todo esto lleva, fíjense que esto se tiene que pasar a un formato, ¿verdad? Un formato, porque eso tiene que ir a una imprenta. Y luego, claro, eso yo no lo manejo. Entonces, mi hermana, como ella no está acostumbrada, ella siempre se le va ahí un poquito la olla, como decimos, y tengo que yo corregir. Es un trabajo muy grande que uno hace para que ustedes tengan un material didáctico de calidad. Pero como vienen con tantas cosas tan enfermizas y de la secundaria, por eso que este país, acuérdense que en la educación está la clave del cambio, pero en esta educación no. Entonces, esto es que va a perpetuar es la vagancia, la deshonestidad, el juega vivo. Esto es lo que va a perpetuar esta educación, tal como está aquí en Panamá. Tiene que ser una educación de calidad, ¿verdad? De compromiso. Entonces, ¿quién me hace la síntesis de esta tabla? ¿Quién me hace la síntesis? Bueno, ahí ustedes ven el número de coordinación. ¿Qué pasa con el número de coordinación? Va aumentando a medida que el empaquetamiento se hace compacto, o sea, la disposición de las partículas es tal que se aprovecha mejor el espacio. Ven que es 12. Miren que la celda cúbica centrada en las caras, que es la celda, vemos que podemos visualizar en el empaquetamiento cúbico compacto, y la celda hexagonal que podemos visualizar en el empaquetamiento hexagonal es el mismo, como también el factor de empaquetamiento, ¿verdad? O de ocupación del espacio, que es 0,74. Y ahí hay un problema que ustedes van. Ahora vamos a explicar cómo se obtiene ese factor de empaquetamiento en la cúbica centrada en las caras, que es 0,74. Pero el otro es un poco más complejo. Ahí sí se necesita un poquito más de geometría y trigonometría. Pero ahí vean, pongan así mismo y vean ahí en YouTube. Claro que algunos son en inglés, pero ¿quiénes son los máximos en esto? Los indios. Los indios o los hindú, ¿verdad? O sea, el término correcto es indio. Los indios, o sea, los nacidos en la India, entonces son únicos en las matemáticas. Esto en la física, en la química están repuntando muy bien. Entonces ellos hacen ese cálculo, ¿ah? Que en el caso, yo les decía, a pesar de que el número, pero claro, el tamaño de la celda es distinto. O sea, en la celda hexagonal hay un mayor número de partículas que en la celda cúbica centrada en las caras. Pero claro, el espacio, el volumen cambia. Por lo tanto, ahí se mantiene constante el factor de empaquetamiento, el 0,74. Y ven que es muy importante donde las esferas, es decir, las partículas, hacen contacto entre sí, para luego entonces simplificar, dar lo que es la arista en términos del diámetro o el radio de la partícula. Y muy importante sería la expresión de la densidad. En la expresión de la densidad nosotros tenemos que utilizar el número de partículas que conforman la celda, y claro, a través de factores de conversión, si yo determino el número de partículas que hay por celda, ¿cómo llego a la masa? Utilizando el factor de conversión del número de Avogadro, diciendo que en un mol de átomos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y luego, a través de la masa molar, voy de mol a gramos. Por lo tanto, en el numerador nos quedaría gramos. Y luego, en el caso del denominador, donde es el volumen de la celda, claro que aquí, como son longitudes muy pequeñas, por lo general se dan
en los problemas en Armstrong, a veces se puede dar en picómetro también o en nanómetro, pero como la densidad se da en términos de gramos sobre centímetro cúbico, usted lo tienen que llevar a centímetro antes de poderlos reemplazar en la relación matemática para obtener la densidad. Entonces, hasta aquí es la presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿A qué hora termina la clase? Para ver. Ya terminó. Entonces lo dejamos hasta aquí, jóvenes, y mañana, antes de iniciar la segunda parte, hacemos algunos problemas. ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver quién. ¿Quiénes llegaron tarde? Bueno, yo... Sí. Aquí tengo 19. Jiménez Yair. Jiménez Yair llegó. Jiménez Yair no llegó. Vamos a... $32. Quiroz Marina llegó. Sí, profe, presente. Quiroz Marina, bien. Y ya para terminar, porque tienen su clase de química orgánica, ¿no? Ya. Bueno, entonces nos vemos mañana. Acuérdense que mañana vamos a tener clase de 10:40 a las 12:25, como siempre. Y luego hacemos un receso para luego recomenzar a la 1:40. Para explicar, bueno, vamos a tener que tomar esta hora también para explicar la de los sólidos, porque la presentación de mañana es un poco más larga. Y mañana ya terminamos el contenido del semestre. Ya el contenido del semestre, pónganse las pilas, pónganse a leer, que esto no es vivir del cuento, esto es estudiando. Solamente con el estudio se alcanza la meta. Con ninguna otra herramienta. ¿Eh? Solamente con su estudio. Entonces, comiencen a leer y ya entonces mañana terminamos el material del semestre. Entonces, nos vemos hasta mañana.